Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de uno de los líderes más legendarios de la historia, Alejandro Magno. Nacido en el año 356 a.C., se cree entre los días 20 o 21 de julio en Pela, la capital del reino de Macedonia. Hijo de la princesa Olimpia de Epiro y de Filipo II de Macedonia, fue preparado para gobernar desde muy joven, proporcionándosele capacitación y experiencia en el aspecto militar, y a su vez formación intelectual por una serie de preceptores ilustres, entre los que se encontraban Leonidas en el aspecto corporal, Lisímaco, profesor de letras, y durante 5 años el gran Aristóteles en persona, proporcionándole una amplia formación intelectual y científica. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de dificultades, ya que tuvo que vivir exiliado junto con su madre hasta que una serie de conspiraciones posteriores terminaron con la muerte de su padre, llevándolo a él a ocupar su lugar en el trono con tan solo 20 años de edad. Establecido firmemente su control sobre todos los pueblos dependientes de Macedonia, en el año 335 a.C., inició el dominio del Mediterráneo y la conquista de Egipto, para posteriormente lanzarse a la más ambiciosa campaña: la guerra contra el imperio persa, guerra de revancha, guerra de conquista, una guerra largamente deseada en toda Grecia para resarcirse de siglos de acoso y violencia. Es así como en el año 334 a.C. se lanzó con su ejército de 40.000 hombres, liderados por Macedonia, y comenzó la conquista del imperio regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico en el 334, Isos en el 333, Gaugamela en el 331, y de la Puerta Persa en el 330, se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central hasta los ríos Indo y Oxus. Tuvo entre otros títulos los de rey de Macedonia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, así como hegemón de Grecia. Curiosamente, el gran conquistador era un hombre de baja estatura con apenas unos 60 metros. Pero lo compensaba sobradamente con su apostura y don de mando. Desde joven, Alejandro mostró dotes de ser supremamente activo, enérgico, sensible y ambicioso, dirigiendo tropas en batalla como la de Queronea, donde comandó la caballería macedónica con tan solo 15 años de edad. En sus 32 años de vida, Alejandro se convirtió en el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Para los griegos, es su héroe nacional y libertador. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de 2 milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Con la llamada política de fusión, Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedónica, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos entre las élites macedonia y persa. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna, una de ellas llamada Barzín, hija del emperador Darío III. Alejandro fue recibido en muchos lugares como libertador, mas se presentaron lugares como la ciudad de Tiro, donde sus emisarios enviados en son de paz fueron asesinados a traición, por lo que decidió sitiarla y arrasarla utilizando una catapulta moderna llamada Eurcitonón, que era como una ballesta gigante, o en Gaza, donde también tuvo que recurrir al sitio y a su posterior destrucción. En cambio, en Egipto fue recibido como salvador y libertador, tanto así que no solo recibió su colaboración, sino que fue nombrado faraón en noviembre de 332 a.C. En enero del 331 a.C., fundó la ciudad de Alejandría, al oeste del delta del río Nilo, en una zona costera supremamente fértil, en la cual quería plasmar toda la grandeza de su imperio. Esta ciudad llegó a ser epicentro del comercio, de la cultura y del conocimiento. Tuvo edificaciones colosales como el Gran Faro o la gigantesca biblioteca, donde trabajaron innumerables sabios de la época. En ese mismo año dio el golpe definitivo contra el imperio persa. El rey persa Darío, con un ejército más numeroso, decidió hacerle frente en Gaugamela, a orillas del Tigris. Esta batalla sigue siendo analizada por expertos, intentando explicarse cómo un ejército tan inferior en número derrota a uno por lo menos 5 veces más grande. Darío apenas logró salvar su vida y huyó.
Esta derrota representó prácticamente la caída del imperio persa. Alejandro procedió cuidadosamente ocupando las ciudades, apoderándose de los caudales persas y asegurando las líneas de abastecimiento. Se dirigieron hacia Ecbatana para perseguir a Darío. Lo encontraron asesinado por sus nobles que ahora obedecían a Beso. Alejandro le rindió un funeral real y prometió a la familia de este perseguir a sus asesinos. Esta persecución es importante porque es la ruta que termina llevando a Alejandro hasta la India, donde finalmente Besos, el asesino del rey Darío, es arrestado por sus propios cortesanos y entregado vivo a Ptolomeo. Es ejecutado dando supuestamente por terminada la persecución. Alejandro dio aviso inmediatamente a la familia de Darío que su asesinato estaba vengando. En el 327 a.C. lleva su ejército a atravesar el Hindu Kush y a dominar el valle del Indo, con la principal resistencia del rey indio Poros en el río Hidaspes. Sin embargo, rebeliones posteriores le llevaron a determinar su regreso a Babilonia, habiendo sido herido en batalla en diferentes ocasiones, algunas de gran peligrosidad como en la batalla de la ciudad de Malir, donde una flecha le perforó un pulmón llevándole al borde de la muerte. El 10 u 11 de junio del 323 a.C., Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. No hay certeza de las causas de esta. Hay quienes piensan que fue envenenado, mientras otros piensan que murió por causas naturales, debido a enfermedades maltratadas o algún padecimiento no determinado definitivamente. Lo único claro es que dejó un vacío que provocó la desintegración de su vasto imperio en por lo menos 4 dinastías posteriores. Su cadáver fue embalsamado y curiosamente llevado a Alejandría y no Macedonia, donde permaneció hasta la Edad Media. Y así llegamos al final de este emocionante viaje a través de la vida de Alejandro Magno, el conquistador legendario que dejó una marca imborrable en la historia. La historia de Alejandro nos enseña no solo sobre la guerra y la conquista, sino también sobre la pasión, el coraje y la búsqueda incansable del conocimiento. Desde su educación con Aristóteles hasta su valentía en el campo de batalla, Alejandro Magno personifica la grandeza en todas sus facetas. Y aunque su imperio se desmoronó tras su muerte, el impacto cultural y la fusión de civilizaciones que inició perduraron mucho después de su tiempo. Su visión de un mundo unido, donde las culturas coexistieran y se enriquecieran mutuamente, sigue siendo inspiradora hoy en día. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, suscribirse para más contenido fascinante y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros viajes en el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.